Peppa y George se adentraron en un bosque lleno de flores. George descubrió una pequeña colmena en una rama y se la señaló a Peppa con entusiasmo. Mami Pigla, recordándoles que sean amables, no asusten a las abejas. Peppa. Y George recogió algunas flores y las puso en una cesta pequeña, sonriendo. Papa Pig trajo un carrito pequeño para ayudarlos a sacar la canasta de flores de... Finalmente, toda la familia se paró de flores, admirando los colores. Peppa y George vieron una cometa elevándose muy alto en el cielo y... Peppa empezó a correr rápido, levantando la cometa, pero a veces el viento. La cometa voló alto y giró, haciendo que Peppa tropezara, pero George estaba... Juntos corrieron, manteniendo la cometa estable en el viento. Finalmente, la cometa voló alto en el cielo azul claro. Y Peppa y George se sintieron muy orgullosos. La aventura fue un poco dura. Peppa y George sabían que la alegría venía de los momentos. Peppa y... George vio una rueda rodando en el jardín y decidió que la aventura comenzaba. Esta rueda parece no detenerse nunca y Peppa tuvo que correr rápido para... A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír. La rueda no solo giró rápido, sino que también creó una fresca brisa de flores. Finalmente, la rueda se detuvo. Y Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las mejores aventuras son las más. Y al final, Peppa y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo... Peppa y George caminaban por el parque cuando vieron un pequeño puente de madera. Peppa subió al puente, pero se tambaleó un poco, lo que la hizo sentir un poco. George se quedó atrás, sintiéndose un poco preocupado. Mamá Pig se acercó, les tomó las manos y los tranquilizó suavemente. Tómatelo con calma, no te preocupes. Los tres cruzaron juntos el puente. Peppa y George estaban emocionados al ver piedras brillantes en el arroyo de... En medio del puente se detuvieron, tomando el aire fresco y disfrutando del la... Finalmente, toda la familia se paró al final del puente, observando el arroyo que fluye y los árboles circundantes, disfrutando de los... Peppa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron. El puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Peppa siempre es la más. A veces, incluso una hoja puede hacer perder el equilibrio, pero Peppa nunca se... A medio camino, Peppa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero...
El puente tiembla un poco, pero Peppa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de Jorge. Aunque George está un poco asustado, Peppa está... Oh. Peppa y el charco después de la lluvia, el jardín todavía está mojado. Peppa sale y pasea por el césped. Peppa de repente nota un pequeño charco en el... Peppa se detiene y se inclina para mirar. Peppa salta al charco. El agua salpica. Peppa mira el charco y sonríe feliz. Peppa vuelve a saltar. George juega con una hoja y ve a Peppa chapoteando. George mira el charco. George interviene con Peppa. Los dos hermanos saltan al charco y ríen felices. Peppa y la manzana en la mesa alta. Una manzana roja se encuentra sobre una mesa. Dos horas después. Peppa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron. El puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Peppa siempre es la más. A veces, incluso una hoja puedes hacerte perder el equilibrio, pero Peppa nunca se... A medio camino, Peppa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero... El puente tiembla un poco, pero Peppa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de... Aunque George está un poco asustado, Peppa está dispuesta a ayudarla a afrontar... Peppa Pig y el juego de pelota en el patio trasero. Peppa y George fueron al patio con una pelota grande. Papá y mamá Pig. Peppa pateó el balón. George corrió para atraparlo, ambos riéndose felices.
Peppa Pig pateó el balón hacia la portería. Peppa y George gritaron emocionados. George accidentalmente pateó la pelota con demasiada fuerza. Chocó contra un arbusto. La familia se paró en círculo, pateando la pelota juntos, riendo y disfrutando de la... Peppa y el Festival de la Lectura. Hoy es un día muy feliz. Afuera, en el patio, Peppa y George juegan juntos y cantan alegremente. Dentro de la casa, Peppa Pig y Mamá Pig llevan una gran pila de libros y los. Mamá Cerda llama a los dos niños que están adentro y sonríe mientras... Dice, leer libros. Te ayuda a aprender cosas nuevas y a ser más creativo. Peppa y George sienten con... George se sienta muy bien junto a Mamá Piggy. Escucha felizmente mientras ella lee. Mientras tanto, Peppa elige su libro favorito y lee sola y tranquilamente. Peppa miró por la ventana y vio la lluvia, el agua golpeando el techo. Mamá Pig les dio a Peppa y George sus botas de lluvia, abrigos. Peppa y George saltaban. Charcos salpicando agua por todas partes, riendo felices, papá. Cerdo se unió saltando a los charcos con Peppa y George. La familia saltó. Muchos charcos, creando una lluvia juguetona de salpicaduras. Peppa con la gabardina azul. Afuera empieza a llover muchos. Peppa está junto a la puerta y observa la lluvia. Mamá Pig Sally le da a Peppa un. Peppa se acerca, iPhone impermeable. Peppa sail. Afuera con el impermeable azul. Peppa extiende su mano para atrapar las gotas de... Peppa ve un pequeño charco en el suelo. Peppa salta ligera al charco. George sale corriendo y ve a Peppa saltando en él. George mira el impermeable azul de Peppa. Peppa vuelve a saltar y es el agua salpica. Los dos hermanos ríen felices bajo la Día divertido de carreras de autos hoy. Un día especial. Fiba y sus amigos se están preparando para una carrera de autos muy divertida. Todos quieren. Su auto sea lo más brillante y rápido posible. Todos están listos, las ruedas están en llamas. Para lanzar 3, 2, 1. Vamos, los autos vuelan. El polvo y las ruedas giran tan rápido. El barro explota en grande nadie. Esperaba que la carrera se convirtiera en... Entonces Peppa se apresuró dentro y... El barro voló por todas partes. Jorge trató de mantener el equilibrio. Cuando Susie se giró hacia un lado, todos se rieron felices. La carrera había terminado, pero la alegría aún continuaba. Peppa y mis amigos Peppa aprende geometría hoy.
George aprenderán a reconocer formas. Mamá Pig saca un gráfico de formas. Peppa ve una bola redonda rodando por el jardín. Ella exclama alegremente. Esto... A continuación, Peppa y George ven una caja de regalo cuadrada. Peppa dice, esto... Un cuadrado tiene 4 lados iguales. 1, 2, 3, 4. Ahora, Peppa y George notan una porción de pizza en forma de triángulo. Esto es un... Tiene 3 lados. 1, 2, 3. Finalmente, Peppa se fija en la alfombra rectangular del salón. Un rectángulo tiene... Toda la familia juega felizmente con las formas que Peppa y George han aprendido. Toda la familia juega felizmente con las formas que Peppa y George han aprendido. Oh. Oh. Blah, blah, blah. Peppa Pig y la pelota saltarina un día, Peppa encuentra una pequeña pelota de goma. Deja caer la pelota y esta rebota. Alto, George felizmente intenta. Atrapa la pelota que rebota Peppa. Lanza suavemente la pelota hacia George. La pelota rebota de un lado a otro. La pelota convierte el momento en un juego enérgico y divertido para Peppa y George. Peppa Pig y el viento juguetón. Parece una tarde perfectamente normal hasta que llega el viento. El viento sopla por el jardín. Si quisiera unirse a la diversión. Comienza a girar. Vuela por todas partes para atrapar una hoja. Pero el viento siempre va un paso por delante. Un rato, el viento parece cansarse y se calma. Y George aprendió que a veces las cosas invisibles pueden brindar la mayor. ¡Oh, está lloviendo mucho hoy! Peppa y George están junto a la ventana y... ¡Wow! Peppa no puede esperar más. Ella salta fuera con su paraguas y ¿qué pasa con...? Ella sigue con su pequeño casco. A ambos les encanta jugar en los charcos. Peppa salta en cada charco y cada vez el agua salpica por todas partes. Se están riendo a carcajadas y parece que la lluvia no puede entristecerlos. Peppa y... La lluvia se ha convertido en su mejor amiga. Finalmente, Peppa y George deciden. Un maravilloso día de lluvia y divertidas aventuras.
ha llegado a su fin. Así que, llueva o haga sol, Peppa y George siempre saben cómo hacer que todo sea. Peppa y el sombrero volador. Peppa entra al jardín y ve un sombrero en el césped. Peppa se acerca y recoge el sombrero. Peppa se pone el sombrero y sonríe feliz. George está jugando con una pelota, cercacuando a Peppa y el sombrero. Sopla una suave brisa. El sombrero en la cabeza de Peppa sale volando por los. Peppa mira sorprendida al sombrero volador. El sombrero flota y aterriza más. Peppa corre tras el sombrero. George corre tras ella. El sombrero rueda sobre la hierba y se detiene. Peppa recoge el sombrero. Se miran y ríen alegremente. Peppa Pig y la montaña de burbujas. ¿Hoy? Peppa Pig está lavando el auto y Peppa y George descubren muchas burbujas. ¡Wow! Peppa y George piensan que las burbujas son increíbles. ¡Wow! ¡Mira eso! Una montaña gigante de burbujas. Se ve... Divertido como un muñeco de nieve burbuja. Jugar con burbujas es divertido, pero... Peppa y George vieron una rueda rodando en el jardín y decidieron que la aventura. Esta rueda parece no detenerse nunca y Peppa tuvo que correr rápido para... A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír. La rueda no solo giró rápido, también creó una brisa fresca de flores en el parque. Finalmente, la rueda se detuvo, y Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las... Y al final, Peppa y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo... Peppa Pig y la bolita redonda frente. A la casa de Peppa, bajo un suave sol, una pequeña pelota redonda rueda lentamente. Inclinando la cabeza con curiosidad, George se sienta detrás. Mi pelota Peppa se inclina y empuja suavemente la pelota con. La mano la pelota rueda hacia George alegremente. Se levanta George, patea la pelota un poco demasiado fuerte. Y la pelota rueda más rápido. La pelota pasa a Peppa y Peppa corre tras él. Desde... Papá Cerdo mira a Peppa detener la pelota a Peppa. Patea suavemente la pelota hacia George, atrapa la pelota. Se ríe a carcajadas a Parepes, Papá Cerdo y toda la familia ríe alegremente. ¡Wow! ¡Vaya con la música! ¡Es un día de baile! Peppa pone música alegre. Es hora de empezar a bailar. Peppa empieza a bailar. Gira, salta alto y se mueve al ritmo. Peppa es una bailarina talentosa. George quiere. Girar como Peppa. Gira. George gira tan rápido que no deja de...
Deja de dar vueltas, George. George intenta detenerse, pero pierde el... ¡Dios mío! George cae al suelo. Peppa se ríe y ayuda a George a levantarse. George aprendió a no girar demasiado rápido. Ahora un poco de baile más lento y... El portal mágico se abre hoy. Peppa y George descubrieron algo extraño en el jardín. Es un portal mágico. Peppa llegó a una playa soleada llena de... ¡Hola, qué maravillosa aventura! En cuanto a George, llegó a un campo. ¡Flores de colores! ¡Oh! Las flores son mucho más altas que él. Cada una llegó a un lugar diferente. Es como un viaje alrededor del mundo en un instante, pero... ¡Ay, no hay lugar más hermoso que volver a casa! Donde quiera que vayan, la familia. Peppa Pig y la nube muy baja una mañana. Peppa y George notan una nube flotando más baja de lo habitual. La nube se desplaza por el patio como si estuviera dando un paseo. Se pregunta si puede tocar la nube. La nube sigue cambiando de forma con el suave viento. La nube es suficiente para enfriar todo el jardín. La multitud flota. De regreso, dejando atrás una mañana tranquila. Hoy, María y George han encontrado un neumático viejo en el jardín. Es redondo y de color negro brillante y parece bastante misterioso. María tiene una idea. Vamos a rodarlo. Entonces, los dos comienzan a empujar la llanta por el jardín, riéndose mientras se... Pero, ¡Dios mío! De repente, el neumático se aleja, rodando por la pequeña pendiente. María y George jadean y lo persiguen. Sus diminutos trepan tan rápido como... Mientras el neumático rueda cada vez más rápido, el neumático rebota directamente. ¡Golpe! Una zanahoria sale disparada desde el aire. ¡Uf! Las lechugas caen por todo... Peppa Pig, que estaba regando las plantas, mira sorprendido. Se frota los ojos con... Un neumático travieso está destrozando todo el jardín. Peppa Pig se apresura. Pero cuando ve a María y George riéndose a carcajadas en el charco, no puede evitar. El barro rocía por todas partes. Sus ropas están sucias, pero todos están para María y George. Hasta un neumático viejo puede convertirse en el mejor juego. Contando con frutas. ¡Wow! Peppa sacó cada manzana de la canasta y las dispuso en una fila horizontal sobre. Contar es divertido con manzanas dulces. Veamos cuántas manzanas tiene Peppa en la... 1, 2, 3, 4 y 5 manzanas rojas se ven deliciosas. ¿Hasta dónde puedes? Pero es compartir. Estas manzanas con todos uno para cada uno. Contar juntos hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Compartir con nosotros. La familia hace que contar sea mucho más significativo. No es aprender a contar.
Oh! Ah! En un día soleado, mi hermana y yo decidimos pusieron sus sombreros con cuidado antes de salir a caminar para que el sol. De repente, una gran ráfaga de viento se llevó el sombrero de la hermana. La hermana mayor rompió a llorar y lloró fuerte. El hermano pequeño fue a buscar ayuda. Jirafa aceptó ayudar a los dos hermanos. Sorprendentemente, Jirafa era un mago, por lo que ayudó a la hermana mayor a recuperar su sombrero Los dos hermanos estaban muy felices de recuperar su sombrero. Los dos hermanos estaban muy felices de recuperar su sombrero. La batalla climática mágica. ¡Vaya, Peppa! Y George tienen unas varitas meteorológicas verdaderamente mágicas. A Peppa le encanta el verano brillante. Mirar, el sol ha despertado. Pero George quiere jugar en la nieve. Ha llegado el frío invierno. El clima está mezclado. Hace sol y nieve al mismo tiempo. No importa la temporada, jugar juntos es lo mejor, ¿no? Peppa y George no podían creer lo que veían. Un camión gigante estaba.
Este camión no solo es grande, sino que también está lleno de cosas extrañas en su... George intentó empujar la rueda gigante, pero tal vez necesitara un poco más de... No te preocupes. Pepas decide conducir el camión gigante, pero parece que no es tan... A veces, todo lo que se necesita es presionar un poco el pedal del acelerador. Finalmente, el camión se detiene, y Pepe y George se dan cuenta de una cosa. Hoy hace buen tiempo y Peppa y George vuelan sobre la hierba, viendo pasarlas. George de repente señala al cielo y aplaude con entusiasmo. En el cielo, hay una nube con la forma del dinosaurio de juguete favorito de George. Pero en lugar de un dinosaurio, Peppa ve un pastel gigante en las nubes. Peppa imagina la nube convirtiéndose en mamá cerdita con su vestido naranja. Peppa imagina la nube convirtiéndose en mamá cerdita con su vestido naranja. Whoa! Peppa y el almuerzo compartido hoy. Hay una nueva amiga, Wendy Wolf, que olvidó su almuerzo. Peppa mira. Sus dos sándwiches y piensa en Wendy sentada en silencio. Compartamos, dice Peppa. Wendy sonríe feliz. Todos comparten su comida. El patio de recreo llena de risas. Still sonríe. Compartir calienta el corazón de ambos.
y el rollo de papel higiénico un día, Peppa encuentra un rollo de papel. Ella tisa suavemente de él y el papel sigue rodando. Peppa agarra el extremo y corre por la habitación. Hay largas tiras de papel por todas partes. Peppa y George miran su creación. Se ríen. El rollo de papel puede convertirse en un juego divertido y tonto. Peppa se suma al concurso de canto. Hoy es un día maravilloso. Y Peppa está muy emocionada porque en su escuela se celebra un concurso de canto. Pe y sus amigas están preparando para sus actuaciones. Cada uno tiene su propio estilo de canto, lo que hace que el ambiente sea animado. Cuando llega el turno de Peppa, sube al escenario con una gran sonrisa. Las luces brillantes brillan y Peppa comienza a cantar con confianza. La canción de Peppa hace reír a todos de alegría. Fuertes aplausos llenan la sala. El concurso termina con alegría y risas. Peppa se siente orgullosa no solo de cantar bien, sino también de compartir un... Peppa y el pequeño picnic. Peppa sostiene una pequeña cesta. Y mira alrededor del césped. Peppa extiende la manta de picnic en el suelo. George corre y escucha una caja de comida de juguete. Peppa sonríe feliz. Peppa se sienta y pone la comida sobre la manta. Peppa finge comer y asiente alegremente. George la copia y finge comer. They both laugh together. Peppa se acuesta boca arriba y mira al cielo. George se acuesta junto a Peppa. Observan cómo las nubes pasan lentamente. Peppa y George sonríen y se relajan. Peppa y George sonríen y se relajan. Huh? Oh. Whoa. Yahoo! Oh.
y el jardín mágico. Está jugando cuando de repente patea. Una piedra que brilla suavemente. Cuando lo vuelve a dejar. Un brote brillante se eleva lentamente del suelo. El brote crece rápidamente y se convierte en un brillante y mágico arbusto. George corre y los dos admiran felices las flores brillantes. Toda la familia de Peppa se sienta a admirar el árbol de flores gigante. Peppa. Peppa Pig y las huellas misteriosas, Peppa. Y George están corriendo y jugando cuando Peppa de repente se detiene y mira. Sobre la hierba aparecen pequeñas huellas redondas que forman una línea con curiosidad. Se inclina para mirar más de cerca, con los ojos muy... Peppa Pig está regando las plantas cercanas y aún no se ha dado cuenta. Peppa le asiden. Aparece mamá cerda sosteniendo una canasta y sonríe cuando ve a los dos. Las huellas conducen a un pequeño charco en el jardín. Peppa y George miran a Sue. Peppa y George miran hacia abajo, luego miran a Peppa Pig. Peppa se da cuenta de cuando regó el jardín antes. Termina con Peppa y George riendo felices. Peppa y la pequeña casa de los paraguas. Peppa. Camina hacia el jardín y ve un paraguas tirado en el césped. Peppa con curiosidad. Se acerca, Peppa presiona. El botón y el paraguas se abre. Peppa se sobresalta un poco. Luego sonríe felizmente. George escucha el sonido, corre y mira el paraguas abierto. Peppa baja lentamente el paraguas hasta el suelo. Peppa da unas palmadas suaves en... George se arrastra con ella. Una suave brisa hace que el paraguas se incline. Los dos hermanos intentan estabilizar el paraguas que se balancea. The Umbrella. Peppa y George se miran aliviados. Ambos ríen felices. Peppa y la hoja en su cabeza. Peppa camina lentamente por el jardín. Una hoja cae desde arriba. La hoja cae suavemente sobre la cabeza de Peppa. Peppa no se da cuenta y sigue caminando. Peppa se detiene y mira a su alrededor. La hoja en la cabeza se mueve suavemente con la brisa. George corre y mírala. George señala y se ríe. Peppa se llega a la cabeza, pero no puede alcanzarla. La hoja cae en la mano de Peppa. Sopla una suave brisa. La hoja se aleja de la mano de Peppa. Peppa y George lo ven volar y sonríen. La hoja gira suavemente y cae al suelo. Peppa recoge la hoja y la coloca sobre la... George se queda quieto por un momento y luego sonríe. Peppa se ríe alegremente. Peppa Pig y la escalera misteriosa. Peppa y George notan una pequeña escalera apoyada contra la pared. Sienten. Sube con el corazón acelerado de emoción para descubrir en la parte superior. Encuentran un pequeño cofre lleno de juguetes viejos y...
abren el cofre, riendo y maravillándose de cada artículo con ojos brillantes. Papá Pig y Mamá Pig se unen a ellos y toda la familia juega junta, disfrutando de un... Peppa y George vieron una rueda rodando en el jardín y decidieron que la aventura. Esta rueda parece no detenerse. Nunca Peppa tuvo que correr rápido para... A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír. La rueda no solo giró rápido, sino que también creó una brisa fresca de flores. Finalmente, la rueda se detuvo, y Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las... Y al final, Peppa y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo... Peppa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron... El puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Peppa siempre es la más alta. Incluso una hoja puede hacer perder el equilibrio, pero Peppa nunca se rinde. Peppa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero George está preocupado. Puente tiembla un poco, pero Peppa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de George. Aunque George está un poco asustado, Peppa está lista para ayudarlo a... Peppa y George no podían creer lo que veían cuando vieron un trozo de pan. Decidieron perseguir el pan volador, pero era rápido y daba vueltas como un avión. Parecía que este trozo de pan no era fácil de atrapar y se tomó un breve descanso en... Seguramente este pan sabía jugar a la mancha y Peppa parecía ser su objetivo. Después de una aventura, Peppa finalmente atrapó el pan volador y sonrió feliz. Finalmente, Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las personas... Peppa Pig y el barquito de papel. Peppa hace un barquito de papel y lo coloca en... George observa cómo el barco se desplaza. Una brisa lo empuja hacia adelante y corren tras él. En su imaginación, el barco se hace grande y los lleva por agua cristalina. El viento cesa. Ahí recogen el barquito, sonriendo. La mágica noche de acampada de Peppa. Hoy la familia de Peppa va a acampar junto a... Peppa y George son malvaviscos. ¡Qué rico! Mientras...
las estrellas titulan. Peppa contempla el resplandeciente cielo nocturno. Daddy Pig cuenta una historia divertida y espeluznante que hace... La familia se queda dormida, soñando con más aventuras. La familia se queda dormida, soñando con más aventuras. Peppa Pig y el pastel, que se derrite. Peppa está muy entusiasmada con el pastel. Para el pastel parece estar cambiando de forma ante sus ojos. Peppa intenta salvar el pastel, pero aunque ya no es perfecto, el pastel todavía se ve delicioso. Peppa y George aprenden que a veces la diversión no necesita ser perfecta para. Peppa y George aprenden que a veces la diversión no necesita ser perfecta para. Peppa y el paraguas compartido. Es una mañana lluviosa y Peppa trae su paraguas. Veo a Wendy Wolf mojándose debajo de un árbol. Peppa sonríe. Comparte su paraguas con Wendy caminando. Juntos, chapoteando en los charcos y cantando alegremente. Madame Gazelle dice, compartir es maravilloso. Peppa y Wendy sonríen bajo él. Peppa Pig y la hoja errante. Peppa y George están jugando en el jardín. Papá Pigs está parado cerca, regando las flores. Una hoja amarilla cae suavemente frente a. Ráfaga de viento pasa. Una hoja amarilla cae suavemente frente. Peppa corre tras ella. Con George caminando detrás de ella. Daddy Pig mira hacia arriba y observa la hoja pasa flotando junto a Daddy Pig y luego Papa Pig se sobresalta. Papa Pig sonríe mientras la hoja cae suavemente junto a Peppa sostiene la hoja mientras George está feliz a su lado. Los tres miranla. Wow! Hooray! Whoa! Woo-hoo-hoo! Peppa Pig y el espejo curioso. Una mañana dentro de la casa, Peppa y George. Peppa inclina la cabeza y el reflejo la copia.
George salta sobre la alfombra y el espejo también salta. Hacen muecas juntos, sí hay. Otra habitación dentro del espejo. Final. Se ríen y disfrutan de su sencillo pero divertido descubrimiento en... Final, se ríen y disfrutan de su sencillo pero divertido descubrimiento en él. Caja de juguetes inmersiva. Era una mañana como cualquier otra, hasta que apareció Susie con... una caja inmersiva que nadie sabía que había dentro. Pero Fepa y George se emocionaron desde el primer momento. No dulces y no muñecos, sino todo un mundo de construcción de fuentes. Y así comienza una nueva aventura para nuestros amigos. Pequeños no dulces y no muñecos, sino un mundo de construcción de fuentes que era y así. Comienza una nueva aventura para nuestros pequeños amigos, con Peppa, George y Susie cada día es una nueva aventura llena de risas y amistad.